Bienvenidos a esta sesión de aclaración en cuanto al cálculo de mano de obra. Vamos a ver algunas reformas que ha habido en la ley y que en la sesión anterior no se les comentó. Bueno, en la primera nota que tenemos la parte de la cuota fija. La cuota fija en la tabla de cálculo anterior la vimos con un porcentaje del 20.40%. Esta es una de las cuotas que se maneja no en función del salario base de cotización, sino en función de nuestra unidad de medida y actualización, que recordemos que se hace la actualización cada 1 de enero del año en curso. Ok, en la tabla manejamos el 20.40% de esa unidad de medida y actualización. Sin embargo, cuando se leyeron las leyes del artículo de la ley del IMSS en el artículo 106, que es el que les marqué, nos decía lo siguiente. Artículo 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán en la forma siguiente. Fracción 1, que es la que corresponde a la cuota fija, por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al 13.9% de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal. Recordemos que en la explicación de la sesión anterior les comenté que ya el salario mínimo general diario para el DF ya no iba a ser nuestro índice de referencia, sino la unidad de medida y actualización. Este porcentaje que nos marca del 13.9% no corresponde al 20.40% que teníamos en la tabla. ¿Por qué? En el año 2008 hubo una reforma en la ley, pero no se plasmó en el artículo 106, sino que se plasma en el 19º transitorio. ¿Cuáles son los artículos transitorios? Los que vienen hasta abajo en nuestra ley del Seguro Social. Aquí les pongo el párrafo. Y nos dice el artículo 19 en el párrafo 1. La tasa sobre el salario mínimo general diario del Distrito Federal a que se refiere la fracción 1 del artículo 106, es decir, la cuota fija, se incrementará el 1 de julio de cada año en 65 centésimas de punto porcentual. Estas modificaciones comenzarán en el año 98 y terminarán en el 2007. Es por ello que en la parte inferior les pongo el cálculo. Nos maneja que estas modificaciones comienzan en 1998 al 2007. En ese transcurso pasan 10 años, en donde, según lo que nos dice el párrafo 1 de ese artículo 19, hay un incremento de 0.65 centésimas de punto porcentual. Tenemos que hacer un pequeño cálculo. 10 años, que son del 98 al 2007, por 0.65%, lo cual nos va a dar un 6.5%. Tenemos nuestra tasa base que corresponde al 13.9, que es lo que nos dice el artículo 106, al cual le vamos a incrementar un 6.5%, que fue la modificación de nuestro artículo 19 transitorio. Y esta sumatoria nos va a quedar en 20.40, que es lo que viene en nuestra tablita del cálculo de prestaciones del IMSS. Ahora bien, leyendo todo el artículo 106, ustedes se dieron cuenta que hay 3 personas, específicamente en este artículo, 3 personas o 3 entes que van a participar en las cuotas del IMSS. ¿Cuáles son? La cuota obrera, que es la que paga el propio trabajador, que si ustedes revisaron cada artículo de la ley, hay algunas en las que sí participa el trabajador y hay algunas que no. La cuota patronal, que es la que pagan las empresas o los patrones, que es la que básicamente nos interesa a nosotros, puesto que nosotros como empresa, como patrón, debemos de pagar esas cuotas patronales. Y en algunos rubros interviene también el gobierno. En este caso de la cuota fija, sí intervienen los 3. Es por eso que se le denomina un conjunto de una obligación obrero-patronal y en algunos casos el gobierno. Nosotros, les repito, vamos a trabajar las cuotas patronales. Habrá clientes que nos pidan de repente utilizar el cálculo con el patrón y el trabajador, lo consideraremos, pero son casos muy en específico. Ok, vamos a pasar a la siguiente nota, que es el excedente de 3 unidades de medida y actualización, que en tabla, marcado ahí con color rojo, tenemos el 1.10%.
Cuando nosotros leemos la ley, ya aquí no les puse el artículo, pero recordemos que es el artículo igual 106, pero fracción segunda. Viene aquí la fracción y se las leo. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a 3 veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal, se cubrirá además de la cuota establecida en la fracción anterior una cuota adicional patronal equivalente al 6% y otra adicional obrera del 2% de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces el salario mínimo citado. Por ejemplo, en esta fracción vemos dos cuotas, la patronal y la obrera. Nosotros nos vamos a enfocar al 100% en la patronal, que nos dice que es del 6%, cosa que no corresponde con lo que les mencioné en la tabla del 1.10%. Para esto, regresamos al artículo 19 transitorio, párrafo 2. Aquí se los manifesté y dice lo siguiente. Las tasas a las que se refiere la fracción 2 del artículo 106 se reducirán el 1 de julio de cada año en 49 centésimas de punto porcentual, la que corresponde a los patrones, y en 16 centésimas de punto porcentual, la que corresponde pagar a los trabajadores. Estas modificaciones comenzarán en el año 1998 y terminarán en el año 2007. Caso contrario a nuestro caso anterior, que fue la cuota fija, donde se incrementaba ese 6.5% por año, aquí va a decrementar. Volvemos a tener del 98 al 2007 10 años y tenemos una disminución de 0.49 centésimas de punto porcentual. Hacemos nuestro cálculo, 10 años por 0.49% nos va a dar en negativo menos 0.49%. Ahora vamos a aplicarlo a la tasa base, que fue del 6, según lo que nos dice la fracción 2 del 106, 6% menos 0.49% del cálculo de este decremento, y nos va a quedar un 1.10, que es el que efectivamente viene en nuestra tabla. Entonces, esa parte es muy importante para que en estos dos rubros consideren que aparte del 106, fracción 1 y fracción 2 respectivamente, se va a ver afectado por el artículo 19 transitorio, párrafo 1 y párrafo 2. Ok, en esta tablita les muestro cómo es una prima de riesgo de trabajo declarada. Este es el formato que nos da el IMSS para las empresas. Recordemos que ese riesgo de trabajo primero se determina clasificando nuestra actividad como empresa, nuestro objeto social, y después se basa en las estadísticas, cómo nos hemos comportado a lo largo de nuestro ejercicio. En este caso, en el ejemplo que les muestro, tenemos la fecha de solicitud del trámite es 31 de julio del 2017, viene lo que es la razón social, el registro patronal con la delegación, subdelegación según la ubicación que le corresponda, la razón social, la actividad económica, la clase 5 que es la más riesgosa, fracción 412, el nombre del representante legal y el trámite es la determinación de la prima de riesgo de trabajo. Y tenemos aquí unas estadísticas que van en función del sistema del IMSS. Revisan el periodo 2016, la prima anterior para esa empresa fue de 5.58875. Si vemos a razón de la prima más alta, que es de 7.58875, esta empresa ya la tuvo antes más bajita. Y la prima declarada para todo 2017, es decir, todo lo que va a pagar, con qué porcentaje se paga con la prima declarada al año vigente, es de 4.58875. Si nos damos cuenta, baja de 5 a 4. Les reitero, como les explicaba en la parte del cálculo en la sesión anterior, esta prima es particular y puede bajar. Por ejemplo, en este caso en particular, si en este año 2017 la empresa llegó a tener algún accidente, seguramente para el 2018, en su prima de riesgo de trabajo, incrementaría de acuerdo al tipo de accidente y al grado de riesgo que ese accidente representa para con la empresa. Entonces, este ejemplo es de cómo es el formato para nuestras primas de riesgo de trabajo. Ahora sí vamos a pasar con lo que es el cálculo de un costo de la cuadrilla. Tenemos un resumen que prácticamente fue la actividad que desarrollaron y tenemos al peón que ya lo teníamos realizado con su salario nominal, su factor 1, su obligación obrero patronal y su factor de salario real. Aquí viene el oficial albañil, que fue el que les dejé de actividad, 300 pesos. Su factor 1, que es el mismo del anterior.
la obligación obrero patronal, nuestra multiplicación y nuestro FASAR. Ok, tenemos el cálculo de cómo se aplica ese factor de salario real. Tengo primero al oficial albañil. Su salario base es de 300 pesos, según el marcado en tabla. Su FASAR me dio de 1.706706 y voy a obtener su salario real, que es la multiplicación de mi salario base por mi FASAR, y me va a dar un salario real de 512.01 pesos por jornada. Este ya incluye las prestaciones de ley que le tengo que asignar. Tenemos al peón, lo mismo, salario base 214.28, su FASAR 1.733758 y su salario real. Multiplicamos esos 214.28 por su factor de salario real de 1.733758, nos da 371.51. Igual, este salario es lo que realmente gana ya con las prestaciones incluidas. Mi integración de cuadrilla. Tengo una cuadrilla de un oficial albañil más un peón. Salario real del oficial albañil más salario real del peón me da un total de 883.52 pesos. Este es el costo por jornada. Recordemos que todos los salarios, la unidad van a ser jornada. La forma en la que vamos a medir, este sería el costo de mi cuadrilla y así es como lo tengo que manejar en mi integración de precios unitarios.